buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en el auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este curso de educación continua, actualización en medicina interna a la vanguardia en la atención clínica. Queremos, antes de dar inicio a la primer ponencia, queremos decirles y pedirles, por favor, a todos los que se encuentran en este recinto, que pongan sus celulares, por favor, en modo de silencio, los apaguen o como ustedes gusten. Por respeto a nuestros doctores que van a venir, doctores, doctoras, y todo el que vaya a dar un tema, por respeto a ellos, por favor, pongan sus celulares en silencio. A las personas que nos están acompañando vía internet, a ellos les pedimos, por favor, que cierren el micrófono, porque ya nos ha pasado en otras ocasiones, en otros cursos, de que por descuido dejan su micrófono prendido y pues se oye todo el ruido aquí en el auditorio de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo o el ambiente que hay en su casa o en su trabajo, donde quiera que ustedes estén. Así que les pedimos de favor que pongan en silencio sus micrófonos. Cuando haya la ocasión de preguntas y respuestas, en esta ocasión entonces sí pueden prender y después hacer su pregunta y después apagarla, por favor. Vamos a dar inicio a este curso de educación continua, actualización en medicina interna a la vanguardia en atención clínica. Y como primer ponente tenemos al doctor Ricardo Arias Rodríguez, que obtuvo el grado de licenciatura en Medicina General en la Facultad de Medicina Campus Victoria, Tampico Madero, perdón, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Obtuvo el posgrado de Medicina Interna por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizando su residencia en el Centro Médico Noreste del IMSS de Monterrey, Nuevo León. Certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna, miembro fundador del Colegio de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria, miembro del Consejo Consultivo del Colegio de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria, cargo de jefatura de Medicina Interna en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad Victoria, actividad de medicina privada en la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Victoria La Salle, Ciudad Victoria, y actualmente cursando la maestría de Administración de Salud por el Instituto de Educación e Investigación en Salud. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ricardo Arias Rodríguez. Él nos trae abordaje de astenia y adinamia en la consulta de medicina interna. Antes de recibirlo con un fuerte aplauso, agradecemos infinitamente la organización del doctor Juan Ramón Hernández Cázares. Le brindamos un fuerte aplauso también. Él es el presidente del Colegio de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. Ahora sí recibimos con un fuerte aplauso al doctor Ricardo Arias Rodríguez. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo soy el doctor Ricardo Arias, médico internista, y vamos a hablar de un tema por demás frecuente en la consulta de medicina interna, pero no nada más ahí, sino prácticamente en cualquier consultorio de primer nivel o cualquier especialista, y a eso me puedo atrever a decir, especialista tanto médico como quirúrgico, se va a exponer al síntoma, porque vamos a hablar de esto como un síntoma que se llama astenia y adinamia. ¿Ok? Primero que nada vamos a abordar lo que es astenia. Probablemente ustedes han escuchado esa palabra y si no, ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué es astenia? Pues es cuando
la persona siente de manera subjetiva que está incapacitada para iniciar una actividad mucho antes de hacerla, desde el punto de vista físico o intelectual. Con esto disminuye su rendimiento de la vida cotidiana, es más intenso en la mañana, no mejora con el descanso, tiene un periodo mayor de una semana y una duración menor de 6 meses, pues mayor de 6 meses ya se integra un síndrome que se llama síndrome de fatiga crónica. ¿Sí? Bueno, la astenia tiene una denominación de origen griego que proviene de estenos, a estenos, que significa a privativo sin y estenos fuerza, es decir, sin fuerza, ¿verdad? Podemos ver sin fuerza. Y las características es que la persona presenta pérdida del vigor o de la falta de fuerza muy anticipado a iniciar una actividad. No es lo mismo que la persona se cansa cuando hace una actividad o que la persona se cansa durante la actividad. Estamos hablando de que la persona tiene falta de fuerza para iniciar la actividad. Es como una pereza anticipada, pero sin un motivo aparente que lo explique. ¿Alguien ha percibido esa sensación antes? ¿Alguien lo ha visto en los pacientes que llegan diciendo cuando se sientan frente al médico, doctor, es que siento como que no tengo fuerzas, como que no puedo hacer las cosas que yo normalmente hacía? Ok, la astenia tiene un código en la CIE-10, que es es R53, y lo definen ahí como cansancio, debilidad, el síndrome de astenia crónica idiopática, de origen nervioso, deterioro físico general y letargo. Estas son las denominaciones en las que puede entrar el código R53 para codificarlo como astenia. Y no debemos de confundirlo. Mil disculpas por el tono, parece que es el formato, ¿verdad? Pero bueno. Ok, no confundirlo con miastenia gravis, con paresia o parálisis, con disnea y con abulia. Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la cual la persona principalmente presenta debilidad muscular que se va a caracterizar porque cuando está realizando una acción de manera repetitiva, conforme realiza esta acción, va disminuyendo la amplitud del movimiento, va disminuyendo el tono muscular, va disminuyendo la fuerza muscular de un grupo, principalmente son los grupos proximales como son hombros y caderas, y el paciente es muy frecuente que también tenga alteraciones en los músculos del ojo o músculos de faringe, como son los músculos vulvares para deglutir. Esta es una enfermedad neurológica, no podemos confundir la falta de fuerza de manera idiopática, la falta de vigor con debilidad muscular, ¿sí? Y luego está la otra que es muy claro, que significa parálisis o paresia, que es precisamente la disminución del grado de la fuerza muscular que se mide cuando le pides al paciente en la exploración física que contraiga sus músculos, que los flexione, y tú intentas extendérselo en contra de su voluntad para poder medir la fuerza. Bueno, esto es para explorar precisamente la fuerza muscular y hay pacientes que ni siquiera pueden elevar el miembro torácico o el miembro pélvico para poder demostrar la fuerza y eso es un grado de parálisis. El otro que está aquí es que muy comúnmente la persona cuando le preguntan, oiga, usted normalmente tiene la sensación de falta de fuerza, de falta de vitalidad, se siente débil y el paciente dice, es que siento como que bueno, sí me pasa eso. Ok, cuando hace qué cosas, es que siento que me falta el aire y luego ya no puedo hacer las cosas porque siento que me falta el aire. Eso no es lo mismo, esto se llama disnea, es la necesidad subjetiva de aire durante un esfuerzo físico o en reposo y que el paciente lo acusa como falta de aire. Es- Esto no lo podemos confundir con astenia, ¿ok? También hay que diferenciarlo. Y por último, abulia. Abulia es un término que describe patología psiquiátrica. Es aquel que tiene falta o pérdida de la voluntad para tomar decisiones y no puede enfocarse en objetivos ni tiene motivación para hacerlo. Es que no tiene ganas de hacer las cosas. Es muy diferente de que no tiene fuerza para hacer las cosas a que no tiene las ganas de hacer las cosas.
Eso es abulia, ¿ok? Y adinamia, aquí quiero ya demostrarles que usar el término paciente que ingresa con astenia y adinamia no es un término adecuado. O describimos la astenia o describimos la dinamia, porque no son sinónimos. No son sinónimos y no se complementan. La dinamia es sin movimiento, ¿sí? Es A de privativo sin y dínamos, que significa sin movimiento, es decir, un paciente que no puede mover un grupo muscular. Es precisamente donde caben las enfermedades neurológicas como la parálisis y la paresia. ¿Ok? Entonces aquí es la ausencia del comportamiento muscular debido a causas neurológicas o neuromusculares. Es cuando el paciente pierde la fuerza para mover las extremidades, como caminar, vestirse, bañarse o incluso hay plejías o parálisis. Y hay algunos ejemplos que pueden aplicar también para lo verbal, que la persona no puede expresar palabras. Y esto es común en los accidentes vasculares cerebrales, tumores cerebrales, lesiones hemorrágicas, en la cual el paciente tiene dificultad para acciones como hablar, y también se observa en Parkinson, en un grado avanzado. ¿Ok? Entonces, a esto de la dinamia nosotros no lo usamos mucho. Realmente en medicina interna como en neurología y en otras especialidades usamos más la palabra afasia verbal, ¿sí? Que es una lesión en área de Broca o infartos talámicos. Si se dan cuenta, no se parece tampoco a la falta de fuerza. La falta de fuerza o la falta de vigor con la falta de movimiento. ¿Ok? Ahora sí, vamos a los grados de astenia y dimensiones. Una persona que tiene astenia tiene la necesidad de descansar de manera desproporcionada, es decir, hace una actividad y se siente que pierde la fuerza y entonces descansa y luego otra vez lo vuelve a hacer. Eso es lasitud. O tiene la sensación anticipada de que se va a cansar antes de hacer la actividad. Es decir, que la misma persona ya sabe que no puede iniciar un movimiento o que no puede hacer una acción. Entonces está tendiente a la postración y no puede hacer movimientos porque sabe que tiene debilidad. Ni siquiera se ha sometido a la fatiga, que es cuando ya haces el movimiento y te cansas. Eso es la fatiga, ¿verdad? Y por último está la fatiga mental, que también puede estar relacionado junto con la astenia con trastornos de la concentración o pérdida de la memoria, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay algunas enfermedades psiquiátricas que voy a describir más adelante que dan astenia y que son precisamente un síndrome psiquiátrico como es la depresión. Las dimensiones, bueno, puede tener un paciente, puede tener una astenia física o una astenia mental o una astenia afectiva. Vamos a hablar de la física, porque en medicina interna es todo un reto diagnóstico buscar por qué un paciente se siente sin fuerzas. Puede ser tan simple como una infección, que un día llega al consultorio con una infección, ya sea vías urinarias, respiratorias, COVID-19, lo que ustedes quieran, y el paciente durante el transcurso de una semana presenta astenia. A algo que es mayor de una semana, incluso hasta meses, donde ya puede estar escondiendo diagnósticos graves, por ejemplo, cáncer. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado porque no podemos subestimar y hay que evitar también sobredimensionar el síntoma de astenia. No podemos tampoco iniciar con estudios infructuosos o muy excesivos en costo o en complejidad o en riesgo, eh, tratando de suplir o sustituir una buena historia clínica y una exploración física. Ok, la astenia se puede medir. Estas tablas que están aquí son muy simples de aplicar en el consultorio. Se llama Brief Fatigue Inventory. Esta escala la podemos tener o bajar inmediatamente en el celular o en la computadora para poder
buscar o darle grado a alguien que comenta que no puede tener actividades cotidianas por la fatiga o por la falta de vigor, de fuerza. Entonces, la persona puede tener una fatiga leve cuando tiene 3 puntos dentro de esta escala. Cuando ya tiene más de 4 puntos, pero menos de 8, es una fatiga moderada y son de mucha importancia los de fatiga severa. Los de fatiga severa son los que normalmente van a motivar a que el clínico comience pues esa aventura de buscar el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cómo describe el paciente el síntoma de astenia? Siento una debilidad, siento cansancio, no puedo hacer las cosas como antes, quiero seguir acostado y no me quiero levantar. No quiere decir que eso les pasó a ustedes hoy para venir aquí a la sesión. No tengo fuerzas, me siento desfallecer, no tengo energía y quiero estar todo el tiempo, como dice aquí, quiero seguir acostado, tendiente a la postración. ¿Sí? Entonces, estos son la forma en cómo lo expresa el paciente. Entonces, este tipo de términos hay que familiarizarnos con eso para no confundirlo, como mencionábamos, cuando le falta el aire, cuando tiene mareos, cuando el paciente se fatiga fácil o cuando no tiene ganas de hacer las cosas. No está motivado para hacer las cosas. ¿Ok? Entonces tenemos que definir primero las características del síntoma. Es bien importante la evolución, porque por ejemplo, como habíamos comentado, las infecciones normalmente son menores de 2 semanas de evolución para una astenia, y aquí ya hay infecciones que son un poquito más prolongadas, como tuberculosis, que pueden durar hasta 3 meses con astenia, o por ejemplo, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, que pueden durar también 3, 4 meses con astenia, paciente con VIH que puede durar 6 meses con astenia, ¿sí? Entonces es bien importante definir el inicio, cómo ha evolucionado, cómo estaba al principio, cómo ocurrió durante y cómo está actualmente. Es decir, si ha ido en progresión, en aumento, o solo fue intenso al inicio y actualmente ya es leve. Si lo pudimos graduar cuando llegó, vamos a poderlo graduar en el tiempo para poderle dar puntaje y poder tener una escala objetiva de cómo está avanzando nuestro paciente. Podemos también saber que el paciente algo aumenta o algo disminuye su astenia. Esto es bien importante porque, por ejemplo, cuando la astenia está asociada a actividad física, por ejemplo, un paciente que tenga desacondicionamiento físico y comienza a ir a un gimnasio y luego va al doctor porque tiene una semana con astenia, pues obviamente que la causa tiene un factor muy cercano, muy reciente y muy relacionable, por lo menos así parece de manera aparente, pero recuerden que no podemos subestimar. Y luego está, por ejemplo, los que lo disminuyen. Por ejemplo, pues podemos definir si alguien realmente lo que tiene es fatiga y no astenia cuando al descansar disminuye. Y otros síntomas asociados, esto es lo que es más importante. Si el paciente tiene astenia más fiebre, si el paciente tiene astenia más pérdida de peso, si el paciente tiene astenia más otro síntoma, alguno pulmonar, alguno cardíaco, alguno renal, algún otro síntoma hepático. Como pueden ver, esto es un tema de abordaje para el diagnóstico en un consultorio de medicina interna. Bueno, entonces las causas más cercanas y más comunes que tienen una evolución menor de una semana son el ejercicio prolongado, como habíamos mencionado, golpe de calor aquí en Ciudad Victoria, deshidratación, tener presión baja, estar hipovolémico, por ejemplo, el uso de diuréticos, usar hipoglucemiantes o simplemente tener ayunos prolongados. Las personas con sedentarismo o con desacondicionamiento físico pueden presentar astenia y son causas comunes que habitualmente tienen una duración menor de una semana. ¿Ok? Pero en cambio estas son causas de astenia mayor de una semana y menor de 6 meses. Y entonces aquí tenemos al VIH-Sida, a la tuberculosis, al síndrome anémico, un paciente con anemia, que puede ser una anemia tan simple por pérdida de hierro como una enfermedad hematológica, en la cual ya tenemos, por ejemplo,
Ya problemas más serios como una anemia plástica o una pancitopenia que tenemos que investigar como mielodisplasias o leucemias. Y tenemos endocrinas como el hipotiroidismo, es decir, la función disminuida de la tiroides, la enfermedad de Addison, enfermedades musculares, miastenia gravis, que son enfermedades neuromusculares, digestivas como la enfermedad de cirrosis hepática, neurológicas como la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple tiene ambas cosas, tiene astenia y tiene debilidad muscular, porque en su inicio el paciente tiene pérdida de la fuerza, pero, perdón, en su inicio tiene pérdida de la vitalidad, el paciente se siente debilitado, pero luego después ya empieza una disminución del grado de fuerza del paciente por paresia. ¿Ok? Los cánceres, obviamente, son los que habitualmente tenemos que descartar. La fibromialgia, trastornos como ansiedad, depresión también tienen astenia y trastornos del sueño como síndrome de apnea obstructiva del sueño, narcolepsia, etcétera. Trastornos psicosociales como duelo, separación, mudanza, jubilación, ¿ok? Y algunos fármacos como, por ejemplo, los antihistamínicos. Ok, vamos a ver. Y ahora quiero que nada más demos una repasada de cómo están las cosas en México en cuanto a estas causas. Vamos a tener un paciente con astenia y vamos a pensar en enfermedad de Addison, miastenia gravis o esclerosis múltiple, donde las enfermedades son 4 de 100,000, 10 de 100,000, o que solamente tenemos 20,000 pacientes con esclerosis múltiples en México. Pues no, tenemos que buscar las causas más frecuentes, que son, por ejemplo, la enfermedad pulmonar crónica con hipoxemia, o por ejemplo, causas como síndrome de apnea obstructiva del sueño que ocurre en 40 millones de mexicanos, o 26 millones de mexicanas tienen anemia, ¿sí? O por ejemplo, 5 millones tienen hipotiroidismo, 3 millones tienen depresión, 3 millones fibromialgia, 3 millones tienen lupus, 2 millones tienen falla cardíaca, 360,000 mexicanos tienen VIH, 200,000 mexicanos tienen cirrosis, 150,272 mexicanos tienen tuberculosis. Y en ocasiones, después de buscar estas causas, podemos llegar a que en el 20% no encontremos la causa de astenia y solo demos manejo médico. ¿Sí? Ok, la astenia post-COVID, nada más para empezar a tocar este tema, porque obviamente este tema le llegó a la cabeza a algunos de ustedes, de, oye, es que así quedé yo después del COVID, ¿verdad? Con astenia, y ya me han incapacitado y ahorita ya no quiero regresar al trabajo, o fulanito lo articularon y no va a regresar. Ok, 7,563,576 confirmaron COVID-19, la infección, desde que inició en el 2020 hasta el 2023. Y el 10% de estos casos les dejó secuelas a largo plazo. Y en el 58% era astenia, y en 12% ansiedad, y el 13% depresión. Entonces se calcula que como 6,000 mexicanos ahorita podrían tener astenia post-COVID, pero desconocemos la prevalencia porque no se ha estudiado. Solamente es una apreciación en base a los porcentajes. ¿De acuerdo? Entonces, también podríamos preguntarlo dentro de la historia clínica si el paciente tuvo precisamente la fatiga crónica después del COVID. En oncología, en cambio, ellos han definido muchas causas que se asocian al cansancio, a esa astenia, a esa debilidad. Bueno, puede ser porque está muy disminuido de masa muscular o porque ya tiene trastornos neuromusculares, por ejemplo, trastornos como Eaton-Lambert, que se llama el síndrome paraneoplásico que ocurre en los cánceres, o hay disminución de hormonas cuando están utilizando fármacos para inhibir hormonas, como por ejemplo cuando usan antagonistas de testosterona. Tenemos también, por ejemplo, que en el paciente con cáncer que tiene quimioterapia, la misma quimio causa astenia o favorece infecciones que causan astenia. O también, por ejemplo, trastornos metabólicos, por ejemplo, el trastorno de colesterol y triglicéridos. Y ahí sí, pues tenemos que ser muy claros. Estuve buscando estadísticas acerca de cómo la dislipidemia causa astenia en México y no hay ningún tipo de casuística. Sin embargo, en el consultorio de todo médico internista, que si hubiese uno aquí, no me dejará mentir, es de las causas más frecuentes.
el paciente siente astenia y cuando lo investigas tiene triglicéridos de 300. Es la causa que más encontramos. La segunda causa que más encontramos es trastornos de la glucosa. El tercero, la presión. El cuarto, hipotiroidismo. Si se dan cuenta, la anemia no es la más frecuente, pero bueno, obviamente estamos hablando que la astenia está estudiada en todas las especialidades y yo ahorita le estoy dando un tinte de medicina interna, ¿verdad? Ok, entonces las citoquinas como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferón alfa, todas estas causan astenia y están presentes en cáncer. El mismo distrés psicológico del paciente por su diagnóstico, el dolor que le causa el tumor, la anemia que le causa el sangrado por el tumor, trastornos autonómicos por afecciones a veces de la columna simpática o parasimpática, precisamente por enfermedades del tumor, pueden causar astenia. Entonces se dan cuenta, en oncología es más complejo. Un paciente puede tener astenia cuando tiene el cáncer y por muchas causas. Entonces es importante haber reconocido que el paciente llegó contigo por astenia y ahora tienes el reto y tienes el compromiso de buscar un diagnóstico para poder llegar al, al diagnóstico oncológico, que es el que urge, y luego después atender estas alteraciones para mejorar la astenia en el paciente. Ok, y estas son otras causas, por ejemplo, son las causas de adinamia muy diferentes a las de astenia, solamente las voy a mencionar así rápido. Esta es la forma como podríamos abordar una debilidad muscular, parecia, parálisis, que no tiene nada que ver con adinamia, así que no usemos el término astenia dinamia, usemos el término astenia o usamos el término adinamia, pero no como si fueran un sinónimo. Ok. Y para diagnosticar estas enfermedades, pues es con el abordaje clínico desde la exploración neurológica, luego después una electromiografía o biopsia muscular. Entonces la exploración física va a ir dirigido a buscar, por ejemplo, cómo se ve el paciente, si está pálido, si está disminuido de peso o aumentado de peso, como es caquexia, obesidad, si está usando una prótesis o una ortesis, la marcha, la postura, si está con aumento de sobrecarga de líquidos, si tiene trastornos, por ejemplo, como cianosis o tiene trastornos como ictericia o tiene trastornos como palidez, como la coloración, estados de hidratación y algunas otras características como características faciales de enfermo renal en cara o características faciales en enfermedad hepática. El examen neurológico ahí entonces pues va dirigido a que podamos descartar que es una debilidad muscular versus es una astenia. Y cuando exploras neurológicamente un paciente con astenia, no va a tener ningún trastorno de la neurona motora superior ni inferior. Es decir, no hay paresia, no hay parálisis. El paciente tiene un grado de fuerza normal. Va a tener la exploración de los reflejos normales, osteotendinosos. Va a tener, por ejemplo, ausencia de trastornos extrapiramidales. ¿Por qué? Pues porque no es una enfermedad neurológica. ¿Ok? Y el examen dirigido, bueno, aquí ya es cuando ya buscamos una causa asociada a la astenia. Y por ejemplo, una astenia de varios meses que tenga un eritema en heliotropo en cara, nos puede ayudar a pensar en una enfermedad autoinmune como es lupus. O podríamos buscar, por ejemplo, exoftalmos en enfermedades tiroideas, o podríamos encontrar endoftalmos en lo mismo, bocio, adenomegalias, hepatoesplenomegalia en tumores o cáncer, ¿ok? Ingurgitación yugular y estertores en pacientes con falla cardíaca, soplos cardíacos. También podríamos encontrar trastornos pulmonares como sibilancias o crepitantes, que son más de la enfermedad pulmonar crónica, y algunos otros como masas abdominales palpables. Y hay que otra vez irnos a cómo está el músculo, si es un músculo que ya tiene datos de debilidad. ¿Ok? Los exámenes generales entonces son para que esta es como aventar la atarraya, ¿sí? Para ver qué es lo que vas a sacar primero. No vas a poder definir tu diagnóstico desde el principio. Primero vamos a solicitar unos básicos, por decirlo así, para identificar una causa de astenia, ¿no? Y entonces tenemos que la biometría hemática nos ayuda para identificar la hemoglobina, velocidad de sedimentación glomerular, proteína C reactiva, enfermedades sistémicas inflamatorias,
El hierro, porque incluso pacientes con hemoglobina normales, si tienen ferropenia, pueden tener astenia. La glucemia, clásico, el paciente con diabetes tiene astenia y más si está descompensado. El paciente con hiperazoemia, el paciente renal, trastornos del examen de general de orina como proteinuria, cilindros, eritrocituria, te ayudan a diagnosticar lupus, electrolitos séricos como hipercalemia, hipocalemia para enfermedades del cortisol y el perfil hepático para hepatopatía crónica y TSH para hipotiroidismo. ¿Okay? Pero también tenemos que saber que ya cuando tenemos sospecha de una infección como las que habíamos mencionado, pues entonces sería el ELISA o incluso el Western Blot para VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus de herpes simple. Todos estos virus y la tuberculosis son causas de astenia de más de un mes y menos de 6 meses. El linfoma lo podemos también buscar con beta-2 macroglobulina, anticuerpos como marcadores inmunológicos para lupus y la prueba de STH si se tiene la sospecha. Nada más recuerden lo que hablamos hace rato sobre las causas más frecuentes en México. Entonces, tu orientación diagnóstica va a ser en base a los síntomas y a la exploración física y no a sospechas, ¿verdad? Ok, y estos serían los estudios de imagen en los cuales nos podemos apoyar al principio. Este, que es el de resonancia del sistema nervioso central, es específicamente para el paciente con parálisis o paresia. El paciente que tenga síntomas cardiopulmonares, podríamos ya específicamente buscar ecocardiograma, polisomnografía o pruebas de función pulmonar. Este sería entonces el abordaje diagnóstico. Si un paciente tiene astenia de una semana hasta 6 meses de evolución, sería la anamnesis, el examen físico y los laboratorios que mencionamos como básicos los que determinan si tiene una característica orgánica o no orgánica. Si no es orgánica, pensamos entonces en la dimensión afectiva y la dimensión mental que habíamos mencionado hace algunas diapositivas. Pero si es orgánica, nos vamos entonces a la dimensión física y allí los síntomas acompañantes son los que ayudan. Astenia más pérdida de peso y fiebre, pedimos entonces los virus, como es citomegalovirus, VIH, Epstein-Barr, herpes simple, hepatitis B, lupus, como causas más frecuentes. Y en cambio, astenia con pérdida de peso y sin fiebre serían neoplasia, enfermedades como insuficiencia suprarrenal, y aquí tendríamos que complementar con los diagnósticos específicos. Y un paciente con astenia sin pérdida de peso y sin fiebre, pues son la anemia, los trastornos metabólicos, la obesidad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, psicofármacos, toxicomanías, Parkinson, falla cardíaca, hepatopatía, EPOC, nefropatía, son las causas más frecuentes. Bien, debemos de diferenciarlo, como mencionamos, de las enfermedades que causan parálisis o paresia, y aquí están todas, ya no las voy a mencionar. Y este es el tratamiento, pues así como que muy somero según las investigaciones que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Lo que podemos tener en la literatura es que en la anemia la podemos abordar obviamente cuando restituimos el hematínico, hierro, vitamina B12 o ácido fólico. En cáncer, la dexametasona 1 miligramo intramuscular semanal, incluso con 3 dosis puede mejorar la astenia asociada a cáncer. La astenia asociada a SAUS se utiliza metilfenidato o modafinilo. Para astenia asociada a Parkinson, metilfenidato. En VIH, sobre todo en hombres, se puede utilizar testosterona. También la testosterona en hombres en nefropatía crónica para manejo de astenia en pacientes con tratamiento paliativo. Y el manejo no farmacológico, bueno, pues aquí es primero que tenemos que hacer empatía con el paciente, porque si nos damos cuenta, podemos encontrarnos con que o no encontremos la causa, no podamos definir la causa, o no podamos definir un tratamiento específico. Entonces va a ser bien importante tener una buena comunicación con el paciente para poder dejar claro que el tratamiento no farmacológico es muy importante, como definir sus actividades diarias. Incluso algunas veces tendríamos que reestructurar las actividades diarias. Tendríamos que hablar cuáles actividades tendría que disminuir o incluso omitir para disminuir la astenia. Y en otros pacientes el ejercicio podría ayudar, pero depende del grado de daño. Por ejemplo, si tenemos un paciente con cáncer con un ECOG avanzado, perdón, un ECOG disminuido.
Algunos estudios han mencionado que la yoga puede ayudar a la astenia, mejoría en la higiene del sueño, por ejemplo, que mejore la calidad del sueño con la mejoría de los hábitos del sueño o el uso del CPAP también. Y las terapias cognitivo-conductuales, esto mucho en la dimensión afectivo-mental, y la acupuntura. La acupuntura tiene bastante, mucha participación actualmente para el manejo de astenia en pacientes tanto oncológicos como con enfermos crónicos, degenerativos, que están en etapas avanzadas o paliativas. Llega a ser un problema que el paciente siga buscando doctores porque tiene astenia y nadie se la quita. ¿Sí? Entonces, conclusiones, para dejar los últimos minutos para preguntas, es que requerimos un abordaje clínico ordenado, sistemático al momento de investigar la astenia. No subestimar el síntoma de astenia cuando tiene una evolución mayor de una semana. Volver a las bases de la semiología para poder investigar la astenia y diferenciar la astenia de la dinamia porque es otro nivel de atención. Es completamente diferente. Ok. Bueno, pues en este momento, pues son un momento de las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta que quieran realizar. Con gusto o algún comentario, con gusto lo, lo comentamos. Perdón. Agradecemos al doctor Ricardo Arias y abrimos los micrófonos si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. ¿No? Doctor, ahorita sobre la acupuntura, bueno, va uno a rehabilitación, a veces se ofrece eso. ¿Ustedes como médicos internistas han practicado las funciones? Hay una especialidad específica para esto. Nosotros como médicos internistas identificamos cuál sería el paciente ideal para que reciba esa terapia y lo enviaríamos con medicina física y rehabilitación, que son los que normalmente utilizan esta terapia no farmacológica para el manejo. No es un manejo convencional médico, es un manejo convencional no farmacológico y ahorita es actualmente de uso en medicina física y rehabilitación. Sé que tiene algo ahí de holístico, que piensan en culturas orientales y cosas así, pero realmente ya se está aplicando con bases científicas, pero estas tienen su apoyo en investigaciones realizadas por medicina física y rehabilitación y ellos son los especialistas que lo realizan. Sí. Muchísimas gracias. No sé si a distancia haya alguna pregunta. Perdón. Sí, buenos días. Mi pregunta más que nada, vi que lo del tratamiento puso nefrópatas, cáncer y VIH, pero por ejemplo, para hipotiroidismo, ¿cuál es el tratamiento de astenia en ese tipo de pacientes? Es cierto, es buena la pregunta porque cualquier persona podría decir, bueno, pues nada más darle la hormona tiroidea y ya, pero realmente el paciente con hipotiroidismo puede tener astenia y aunque tenga sus niveles de TSH y T4 libre ya en lo normal. Y es real, tenemos pacientes así que incluso tienen retención hidrosalina y tienen tendencia a aumento de triglicéridos. Habitualmente tendríamos que ver cuáles otras características tiene. El paciente con hipotiroidismo puede tener a lo mejor algo de sobrepeso o podría tener trastornos de la presión arterial o trastornos de los lípidos y tendríamos que investigar si estas son las causas de la astenia en este paciente con hipotiroidismo. La otra causa también es que el hipotiroidismo puede ser un hipotiroidismo por posterior a una infección viral, pero también hay hipotiroidismos autoinmunes. Por ejemplo, el que es por tiroiditis de Hashimoto o la otra que es de síndrome de Graves-Basedow. Y estas enfermedades autoinmunes entonces ya pueden estar asociadas con otra enfermedad autoinmune. ¿Sí? Ahí sí sería conveniente que si tenemos un paciente con hipotiroidismo y sigue presentando astenia, sobre todo si es de los grados mayor de 8 puntos de la escala de Brief, si tiene esto, yo tendría que estar obligado a buscar una causa de otra enfermedad asociada al hipotiroidismo si es autoinmune, ¿verdad? Pero es más complejo de lo que parece a veces. Sí. Bueno, pues le doy su atención. Gracias.
Agradecemos al doctor Ricardo Arias su participación y bueno, pues también vamos a entregar su agradecimiento. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y parte de los organizadores. Muchísimas gracias.